Los Chiefs son los vigentes campeones y sí, tienen el mejor récord de la NFL, pero les ves jugar y hay problemas ahí. ¿Hay motivos para preocuparse o volverán a ser campeones? Vamos a analizarlo. Vaya compañía de lujo que tengo hoy en Mundo Fútbol Show. Pepe Brasín, bienvenido de vuelta al programa. Mil gracias, Iker. Siempre un placer estar aquí con vosotros. Y hoy desde México tenemos, de verdad, esto es un lujo para nosotros, desde ESPN, Ciro Procuna. Bienvenido a Mundo NFL, bienvenido a Mundo Fútbol Show. Iker, Pepe, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo a la distancia. Bueno, vamos a hablar de los Chiefs. Pepe, lo que decía, tienen el mejor récord de la NFL, pero perdieron con los Bills. Sufrieron en Charlotte contra uno de los peores equipos de la NFL y después prácticamente los Raiders le regalan la victoria. No es que fuera mérito de ellos en este caso. ¿Tú crees que hay motivos para preocuparse con estos Chiefs? Sin ninguna duda. Es un equipo que no está dominando, que ha pasado por una cantidad enorme de partidos que se deciden en una sola anotación, que evidentemente hay que ganar esos partidos y, como decía Dan Campbell, entrenador de los Detroit Lions, después de haber ganado el partido de Acción de Gracias, corremos el riesgo de hacernos los guays y hacernos los listos y querer poner nota a las victorias. Y no hay que poner nota. Una victoria es una victoria, una derrota es una derrota. Y también hay que tener en cuenta las expectativas que tenemos con los Chiefs. Las expectativas que tenemos con los Chiefs son siempre de que arrasen, que ganen y que jueguen de fábula. Y eso es injusto. Ahora bien, dicho eso, la realidad es que estos Kansas City Chiefs ni siquiera son el equipo del año pasado. El equipo que en ataque el año pasado era mediocre, pero que tenía una defensa absolutamente dominante y descomunal. Ahora ni siquiera eso. Así que, por supuesto que es relevante el récord, eso es lo único que cuenta la historia de la temporada, pero que lo que vemos en cancha es un equipo batible, sí, y como equipo batible, pues tiene que preocuparse, por supuesto. A estas alturas, el pasado año, el ataque estaba flojeando, pero la defensa mantenía completamente al equipo. Este año no está pasando así. Ciro, ¿grado de preocupación con los Chiefs? A juzgar por las formas tendría que ser alto, pero les digo una cosa, yo me acuerdo muy bien del juego del 25 de diciembre en Navidad contra los Raiders. Nunca vi peor a los Chiefs bajo el mando de Andy Reid. En aquel partido fueron derrotados por los Raiders y por alguna razón que solamente ellos podrían entender, después de tocar fondo en aquel partido en Arrowhead, no volvieron a perder hasta lograr el triunfo en el Super Bowl. Entonces, vaya, estamos empezando diciembre, ni siquiera hemos alcanzado, no nos hemos acercado al 25. ¿Hay la posibilidad de que Kansas City vuelva a conectarse? Sí lo creo, genuinamente lo creo. También los he visto jugar por debajo de sus posibilidades. Y mientras estés en las manos del mejor entrenador y del mejor mariscal de campo de la actualidad, que son Andy Reid y Patrick Mahomes, creo que existe esa posibilidad de que vuelvan a entrar en sintonía, enracharse en la recta final de la temporada y ser competitivos. Ahora, también creo que hay genuinamente algunos motivos de preocupación. Se lesionó Rashee Rice, Xavier Worthy no termina por ser esa amenaza vertical que piensan, trajeron a DeAndre Hopkins, Travis Kelce no termina por ser el jugador de la recta final de la temporada pasada, lo que mencionas de la defensiva. Entonces son como que demasiadas cosas que ajustar. Y una muy importante, Iker, Pepe, la línea ofensiva, centro y guardias estupendos, tackles realmente malos. Cuando peor vi a Patrick Mahomes fue cuando su línea ofensiva no le daba la protección necesaria. Y eso creo que es un motivo de preocupación. Eso es, yo te diría, lo que más me preocupa. Iker, si me permites, es que creo que ha dicho Ciro la gran clave de este equipo, que son los tackles. Porque Mahomes, siendo evidentemente un quarterback absolutamente alucinante, no es que tenga un defecto, pero si hay una manera de hacerle sentir incómodo, es sobre todo por las alas de la línea ofensiva. Así como hay otros quarterbacks que, si por las alas están protegidos y por el medio tienen algún problema, son capaces de escaparse, de moverse. La manera de comportarse en el pocket de Pat Mahomes le hace más vulnerable a este defecto en los tackles. Yo estoy con Ciro al 100%. Creo que este problema de la línea ofensiva y en la forma concreta de este problema es muy relevante para evaluar este ataque. Creo que si hablamos del ataque es sin duda el mayor problema. La última vez que vimos realmente incómodo y sin respuestas a Patrick Mahomes fue en el Super Bowl que pierden con los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Ahí es cuando deciden rehacer esa línea.
Estoy con vosotros. El interior, ningún problema. Trey Smith, Chris Humphrey y Tooney son completamente fiables. Los dos tackles. Es que Wanya Morris lleva permitidas, Ciro, 40 presiones. Pero es que en el otro lado, 32. Y cuando cambias y entra Suya Mataía por la izquierda, tampoco es confiable. ¿Tú crees que esto se puede arreglar todavía? No sé si a estas alturas puede ser, pero también te digo una cosa, si alguien puede encontrar una solución, se llama Andy Reid. Precisamente tiene sus orígenes en ese lado del balón, en la línea ofensiva. Creo que se ha tardado en encontrarle una solución. Kingsley Suamata, de segunda ronda que no terminó por entregarle el resultado. Trajeron a DJ Humphries, alguien que llegó a ser Pro Bowler mientras jugó para el equipo de Arizona, pero a mí el que más me preocupa es Juwan Taylor. Taylor no nada más es permisivo en la cantidad de presiones que permite al mariscal de campo, también es una máquina de cometer castigos. Desde la forma en la que se alinea, ya desde ahí te demuestra la inseguridad que tiene para proteger en pase, y por esto mismo que te digo, de no estar alineado correctamente, se convierte en un foco de castigos. Entonces, la línea ofensiva no es fiable y ese normalmente es el origen de un ataque confiable o de un ataque que tiene puntos que le pueden atacar. Entonces, yo estoy seguro que lo habrán notado los rivales que va a enfrentar Kansas City. En los playoffs, ahí es donde puede encontrar más oposición. Sí, no, sin duda. Decías lo de Juwan Taylor, el pasado año fue el jugador con más penalizaciones del ataque de toda la temporada. Este año no lleva tantas, pero sigue cometiéndolas y además esas 32 presiones que ha permitido. Para quien no lo sepa, lo decía Ciro de Andy Reid, Andy Reid fue un jugador de línea ofensiva. Así que sí, de ahí nace. Pepe, te pregunto por otra de las grandísimas estrellas, que es Travis Kelce. No está haciendo una buena temporada. Es cierto que, como siempre, como cualquier argumento que decimos con los Chiefs, no, hay que esperar a los playoffs. Sí, pero si juzgamos lo que está sucediendo hasta ahora, probablemente es su peor temporada en la NFL. Dejadme también subrayar de lo que decíais antes, que el mero hecho que hayan fichado a DJ Humphries ya es una muy mala noticia. DJ Humphries es un jugador que creo que ha pasado con notable claridad sus mejores años en esta liga y que hace tiempo que no es nada confiable. El tener que depender de un jugador así ya es una muy mala noticia. Y esto enlaza con lo de Travis Kelce. Travis Kelce está en una posición, la de Tight end, que por cierto es un año de bajón para esta posición. Si estamos en un año en el que los running backs han elevado su nivel de juego o los esquemas de juego han vuelto a utilizar a los running backs de una manera un poco más eficaz, las defensas están mucho mejor preparadas para los tight ends. Y en líneas generales, luego cada caso y cada individuo es uno, pero que en líneas generales la posición de tight end está pasando un año creo que bastante complicado. Bien, Travis Kelce ya el año pasado dio muestras de que la edad le había alcanzado. De hecho, tiene unos soberbios playoffs y soberbio diciembre, como dice Ciro, posterior a la derrota frente a los Raiders, pero él como jugador individual hasta ese momento no había sido la mejor versión de sí mismo. Por supuesto, esta liga es extraordinariamente dura en lo físico. En cuanto pierdes un milímetro, en cuanto pierdes un paso, es muy difícil recuperarlo. Claro, al ser un superclase absoluto como Travis Kelce, puedes tener un mes como el de enero del año pasado. ¿Puedes repetirlo este año? Puedes. Pero me parece que el padre tiempo que no perdona ha alcanzado ya a Travis Kelce. Ciro, ¿qué opinas de Kelce? Kelce, bien lo dice Pepe, lleva 7 temporadas consecutivas superando las 1,000 yardas con suficiencia. El año pasado se quedó corto de esa cifra, pero se volvió a conectar después de Navidad, precisamente, para entregar unos buenos playoffs y ser ese jugador decisivo que necesita Patrick Mahomes. Pero es muy claro que no termina por serlo en la actualidad. Tan es así que hemos visto a Noah Gray ganar en confianza del propio Patrick Mahomes. Entonces, bueno, con Kelce uno nunca sabe. Tiene 35 años de edad. Yo no tengo duda que estará ya también pensando en qué es lo que viene después de su carrera como profesional. Ya se ha colmado de lograr anillos de Super Bowl, récords, nombramientos All Pro, convocatorias al Pro Bowl. Es más cercano el momento de su retiro que una visión hacia el futuro con él. Pero yo conservo la esperanza de que pueda ser decisivo en los playoffs. Ahora, hay algo muy importante. Me quedé con una frase que dijo hace un momento Pepe, milímetros. Es un juego de milímetros y de pequeños detalles este. ¿Por qué Chicago nunca encuentra el camino de la victoria? Por malos errores de coacheo, manejo de balón, toma de decisiones en los últimos 2 minutos, quarterback. Aquí tienes un quarterback recontra experimentado que te ha demostrado una y otra vez que puede entregar su mejor versión en los momentos de más alta presión. Y tienes a un entrenador con
66 años de edad, con un montón de experiencia en postemporada y también en playoffs, esos pequeños detalles los tienen bien cuidados, bien alineados normalmente los Kansas City Chiefs desde la posición de quarterback y de entrenador en jefe, de head coach. Entonces, eso termina normalmente derivando en que encuentran el camino de la victoria. Esos detalles no podemos perderlos de vista para cuando los juegos cuentan más. Precisamente por eso, el récord histórico en la NFL de victorias por una anotación de un equipo vigente campeón son 9. Los Chiefs ya tienen 9 a estas alturas de la temporada y tiene mucho que ver con esos detalles. Ellos saben competir y saben ganar. Y uno de los motivos, y lo decía Ciro Pepe, es Patrick Mahomes. Os voy a preguntar a los dos por él, porque comenzó la temporada con muchas intercepciones, quizá no mostrando su mejor juego. Está preocupado por la presión, está a veces huyendo por su vida en vez de buscando los pases, pero es cierto que las últimas semanas, Pepe, ha elevado su nivel. ¿Tú estás preocupado por Mahomes? No, o sea, si hay un problema que no tiene Kansas es Patrick Mahomes. El aspecto contextual de este juego es muy relevante. Es decir, ¿por qué un quarterback tiene intercepciones? ¿Por qué un quarterback está jugando mejor, peor, regular? Bueno, porque todo lo que tiene alrededor suma a nivel estadístico. Muchas veces cogemos las estadísticas del quarterback y realmente lo que estamos hablando es de las estadísticas del ataque, no de él como individuo. Lo que os decía antes, desde mi punto de vista al menos, que sea las esquinas de la línea lo que les está preocupando, hace que su manera natural de salir del pocket se le vea bastante coartada. Y claro, eso le hace sentir tremendamente incómodo. ¿Por qué un quarterback tiene intercepciones? Puede ser porque sea un descuidado con el balón, puede ser que no tenga talento. Hombre, en ninguno de los dos cajones vamos a meter a Mahomes, jamás, bajo ningún concepto. Ahora, si arriesgas, si vas por detrás del marcador, si tus receptores no tienen separación, si no tienes tiempo en el pocket, si tienes que buscar terceros y largos, evidentemente de ahí vienen intercepciones. En no pocos años en la historia de esta liga, los mejores quarterbacks lideraban la liga en intercepciones. El que no tiene intercepciones es un game manager, ese no. Pero no. Creo que si algo no tiene que preocuparse Andy Reid Kansas es en estar muy pendientes de Mahomes. Dejadle solo, que tranquilos, que él sabe hacer las cosas. Si hay una certeza, Ciro, si hay una única certeza a la que te puedes aferrar para pensar, vaya, lo hemos perdido, pero sigo contigo, Pepe, es que, o sea, si tú piensas que pueden ser campeones, es porque tienes a Patrick Mahomes, que puede estar a un nivel o a otro, pero sigue siendo, iba a decir uno de los, no, el mejor jugador. Aunque este año no vaya a ser el MVP, aunque es el mejor jugador de este deporte. Es discutible esa aseveración, pero desde luego no es mentira. Seguro que no es mentira. Si tú nombras a los mejores, él va a salir siempre. Si los Kansas City Chiefs ganan este anillo, si los Kansas City Chiefs son campeones, Mahomes va a ser un jugadorazo, seguro, al 100%. Y si los Chiefs pierden, es seguro también que no va a ser por Mahomes. Va a haber 15 problemas antes que resolver antes que ese. Sí, Ciro, lo que te decía, si hay una certeza en este equipo, si hay una razón para pensar que pueden ser campeones, es Patrick Mahomes. Sí, absolutamente. Y una disculpa, ahí pasó algún tema técnico, pero hay algo que me preocupa, sí hay algo que me preocupa genuinamente. No hay quarterback que pueda resolverlo todo por sí mismo. Un quarterback sin la protección correcta no va a llegar muy lejos. Ya le pasó a Tom Brady cuando enfrentó a los Giants en un Super Bowl. Me acuerdo muy bien de la actuación que tuvo Justin Tuck en aquel partido, poniéndole presión por el centro. Entonces, no hay quarterback que sea capaz de hacerlo todo, por más talentoso que sea. Ya le pasó al propio Mahomes. Bien recordaban lo del juego contra Tampa Bay en aquel Super Bowl. Es un tipo cada vez más experimentado, con una autoconfianza que no le cabe dentro, pero un quarterback sin la protección correcta no llega muy lejos. Y eso es lo que más me hace preocuparme por los Chiefs, Iker, Pepe. Yo confío en que en esas redes de apoyo que debe de ir construyendo hacia la parte más importante, poco a poco empieza a incidir más a Isaiah Pacheco. Viene regresando, es quien marca una verdadera diferencia desde el juego terrestre, y en la medida en la que vuelva a ser ese mismo jugador que le conocimos en sus mejores etapas, entonces va a tener ahí un punto de apoyo adicional para la etapa más importante. Vamos a dejar el ataque. Voy a darle la vuelta. Empiezo contigo, Ciro, ahora. Comentábamos al principio del programa que el año pasado, cuando llegó el bajón del ataque, fue la defensa de Spagnuolo quien mantuvo al equipo. Este año esa defensa, como mínimo, está más vulnerable.
Vamos a empezar con el primero de los problemas. Solo hay un jugador con dobles dígitos en presiones al quarterback y es Chris Jones. ¿Qué está pasando? Cuando no mandan blitz, 2 contra 1 a Chris Jones y ni Karlaftis, ni Mike Dana, ninguno está siendo capaz de ser verdaderamente diferencial. Luego hablamos de más problemas, pero si Spagnuolo no es capaz de conseguir presiones solo con 4, esta defensa está penalizada. Sí, no está siendo suficiente y gente como George Karlaftis, que fue tan importante la temporada pasada, también va muy por debajo de su producción. Chris Jones también, bueno, no estoy diciendo que los años lo vayan a alcanzar, tiene apenas 30 de edad, tiene todavía mucho más para dar, pero sí, ese es un primer problema. Si no eres capaz de ponerle presión ni siquiera, por ejemplo, al quarterback de los Raiders, como ocurrió en la última ocasión, sí tuvo apariciones muy puntuales Chris Jones, en una tercera oportunidad dentro de la zona roja para forzar un intento de gol de campo nada más en la primera mitad del partido, pero resulta que Chris Jones tiene que ser más constante, pero no hay la misma cooperación de otros jugadores del resto de la línea. Ahí es donde, por ejemplo, cuando los contrasto con otra defensiva que a mí me encanta, como la de Filadelfia. Filadelfia tiene una rotación de jugadores, tiene 8 que pueden entrar como parte de las situaciones, inclusive los propios Bills de Buffalo, que te relevan a las alas defensivas de acuerdo con las necesidades. Tienen a Von Miller, tienen a AJ Epinesa, y otras, Gregory Rousseau, que es una fiera. Aquí no encuentro esa misma profundidad de la línea defensiva, que es la que cuando tienes a esos 4 frontales con capacidad para ellos mismos precipitar al quarterback rival, no te hace necesidad de mandar a algún linebacker o algún back defensivo para presionar al quarterback. Los demás se botan a defender pase y entonces con los frontales resuelves el caso. Kansas City no lo tiene y no lo ha tenido, creo yo, durante toda la temporada. No. Tiene que volver Charles Omenihu, pero no sé si eso será suficiente. Pepe, ¿qué te pasa cuando miras a la defensa de los Chiefs? Veo el fútbol americano muy parecido a Ciro, muy parecido, y el caso de los Kansas City Chiefs estamos prácticamente sintonizados en el análisis. Yo creo que lo de Karlaftis, por ejemplo, de jugador que esperaba muchísimo, no tiene tanto que ver con él, al igual que Chris Jones, sino con esa falta de rotación de jugadores en el pass rush. Tú hablabas antes de las dobles defensas a Chris Jones, evidentemente, y a Karlaftis. Cuando por el otro lado no ataca a nadie, cuando el otro lado te lo puedes comer 1 contra 1, prácticamente cualquier left tackle en esta liga, tienes mucho más fácil tu vida. Y si no tienes capacidad de rotación y llegan los terceros downs claves, esos terceros downs que son pase sí o sí, y tienes a Karlaftis y a Jones no solo doble defendidos, sino extraordinariamente cansados por tener que estar en cada una de las jugadas, la realidad es que ese pass rush desaparece y no puede hacer milagros Spagnuolo, ni puede hacer milagros nada. Antes decía Ciro que ningún quarterback evidentemente puede hacer milagros, el equipo es un completo, pues el pass rush es lo mismo. El pass rush es exactamente igual que el resto de posiciones. Puedes tener algún jugador que roce el estrellato, pero como no funcione la unidad al completo, tu nivel se ve lastrado. Ese es un diagnóstico muy claro y que confiamos en Spagnuolo porque siempre sabe encontrar soluciones, pero es un problema con el que se encuentra. Ciro, otro, y no es menor. Vamos a decir, la concepción defensiva de Spagnuolo es: si paro la carrera y soy capaz de no permitir jugadas explosivas en el pase, el resto te lo puedo conceder porque lo puedo manejar. Tengo unos linebackers fantásticos, muy versátiles, pero la secundaria el año pasado era imbatible. Cayó Jalen Watson y ahora mismo el lado contrario a McDuffie, está siendo un problema. Sea Nasir Johnson, que es un coladero, o juegue Josh Williams, no están siendo capaces de sostener ese lado. Sí, a mí algo que siempre me gustó de Kansas City fue la forma en la que reclutaban talento y se les iba uno de sus titulares y no pasaba tanto. Trent McDuffie fue en su primer año jugador All-Pro y terminó por entregar muy buenos resultados, pero siento que no está haciendo lo mismo ahora. Sin ir más lejos, el partido contra los Raiders, la manera en la que les avanzó Brock Bowers fue bárbara, ¿no? Incapaces de frenar la principal arma de los Raiders, que aparte no tenían mucho más con qué atacarte, ¿no? Y era Bowers o entonces ¿quién más? No hay demasiadas soluciones, especialmente en el perímetro, ahora que se han quedado de esta forma, y más cuando los frontales defensivos no están siendo capaces de presionar al quarterback, por muy malo que sea, y así se llame Aiden O'Connell, como ocurrió en el partido del viernes pasado, ¿no? Entonces, ya cuando ponemos todo junto, sí son como que demasiadas las cosas que preocupan del lado defensivo, ¿no? Me llama la atención el contraste que hay
de la temporada pasada a la actual, cuando ya pones todas las fichas juntas, ¿no? Las carencias de las que hablamos a la ofensiva, los tackles concretamente, la incapacidad para ponerle presión al quarterback, son como que pequeños detalles en los que no se ha mantenido el equipo. Se ha dado, yo creo, inclusive un paso hacia atrás y eso los hace más vulnerables para la ronda de postemporada, ¿no? Pero genuinamente esto que mencionas de la defensa contra el pase es muy claro. Sí, Pepe, son muchas vías de agua que tapar. Claro, el año pasado la defensa contra el pase es una manta, ¿no? De tapas cabeza, tapas pies. Evidentemente, si tú tienes una secundaria extraordinaria que es capaz de seguir la ruta de todos los receptores, el pass rush va a llegar. ¿Por qué? Porque le da más tiempo al pass rush de llegar al quarterback. Y al revés, si el pass rush es absolutamente dinámico, agresivo y llega en un segundo, la secundaria no tiene que estar en la ruta 40 segundos con los receptores. El año pasado era perfecto. Este año has pedido a la Jarius Smith. Evidentemente no podían mantenerlo. El espacio salarial es el que es y no puedes pagar a todo el mundo. Y, como decía Ciro, tú te fías mucho de cómo evalúas el talento y ellos han tenido un historial de mucho acierto a la hora de... ¿Cómo lo evalúas y cómo lo desarrollas? Totalmente. Y han tenido mucho acierto a la hora de generar gente para la secundaria, generar gente en la posición de cornerback. Quizás haya que esperar un año o dos para ver si han acertado esta temporada. Pero claro, la exigencia de un equipo campeón no te permite eso. La exigencia de un equipo campeón te exige ganar este mismo año. No hay más. Yo creo que esa baja de Smith es durísima para el conglomerado global de la defensa aérea. Lo están echando de menos. Y hablando de amenazas, ahora os cambio un poco el foco. Pepe, ¿qué equipos consideras que son las grandes amenazas, los grandes rivales? ¿Quiénes podrían quitar a los Chiefs del camino del Super Bowl? Sea de la americana, que algún equipo hay, o sea de la nacional. ¿Quiénes crees que son los principales contendientes? A ver, una cosa que tienen a favor los Kansas City Chiefs, aparte del récord, aparte de ganar todos estos partidos, no olvidemos que los están ganando. O sea, eso me parece muy relevante. Estamos analizando los defectos de Kansas. También podríamos pasar mucho rato analizando las virtudes, ¿eh? O sea, están ganando estos partidos. Otra de las ventajas que tiene es que la AFC para mí este año es una de las más mediocres que he visto jamás. En años. Pero no he visto una conferencia tan mediocre en la NFL. Supongo que si rebusco encuentro, pero me cuesta. Más de la mitad o la mitad de la conferencia son equipos muy malos. Y de los equipos buenos, solo hay uno que destile grandeza de verdad, que es evidente. Son los Bills. El mejor equipo del planeta. Los Buffalo Bills. ¿Por qué? Porque ni Pittsburgh es suficientemente estable en ataque para meter miedo a nadie, ni Baltimore Ravens es suficientemente estable en defensa como para pensar que pueden sobrevivir en un duelo cara a cara con los Chiefs. Los Bills sí. Los Bills sí son un equipo que ha demostrado durante todo el año tener todas las armas para ganar este anillo. Otra cosa luego es que pierdas con cualquiera, faltaba más. No estoy jugando a ser adivino. Solo digo que tiene todas las armas para ello. Y en la nacional, claro, eso ya es solo un partido. Eso ya es solo la Super Bowl. La Super Bowl, como bien sabemos los aquí presentes y todos los que nos están viendo, no es un partido. No, o sea, claro que lo es, pero es no otra cosa. Totalmente. Entonces, analizarlo desde principio de diciembre, lo que ocurra en febrero, con todo el show que hay alrededor, con los 15 días de preparación, no tiene mucha lógica. Evidentemente creo que Filadelfia y Detroit ahora son mejor equipo que Kansas, pero no me atrevo a afirmar que lo van a ser en febrero. Ciro, en el camino parece que los Bills son la piedra más importante de toque con la que se puede encontrar. Ahora, Ravens en un día te puede ganar, pero no demuestran ser todo lo fiables que deberían. Sí, los Ravens tienen además una gran carencia que es en la defensa contra el pase. Es realmente mala, o sea, no nada más que sea mediana, es mala en verdad. Y con todo y que tienen a un jugador como... se me fue en este momento el nombre. Kyle Hamilton, sí, exactamente, Kyle Hamilton. Con todo y que tengan a Hamilton, que me parece un estupendo jugador, muy versátil para esa posición, es genuinamente una debilidad de los Baltimore Ravens, ¿no? Pero sí, coincido en que son los Bills de Buffalo. Los Bills tienen una defensiva, ya bueno, recién hablábamos de esa capacidad para hacer rotaciones en la línea defensiva, para que estén todos frescos hacia el final del partido, especialistas, para eso llevaron a Von Miller, que a sus 35 años de edad sigue
sigue teniendo cierto número de snaps en los que te va a presionar y va a preocupar al quarterback rival. La línea de linebackers tuvo el refuerzo de Matt Milano, recién va regresando, claro, que es un jugador de gran capacidad que viene recuperándose una lesión que acarrea desde el verano. Y Terrell Bernard está jugando excelentemente bien. Excelente. Por supuesto, sí, claro. Entonces, sí veo un equipo del lado defensivo con condiciones para competir. Del lado ofensivo, veo a Josh Allen liberado de los decibeles que generaba una personalidad como la de Trayvon Diggs, que estaba muy necesitado de atención, de recibir cierto número de pases, de sus estadísticas personales. No está más en el equipo, perdón, Stephon Diggs. Y bueno, él tiene a los jugadores con los que se va a sentir cómodo con quienes distribuirles el balón. Y además el sistema ofensivo que emplea Joe Brady también prioriza la parte de juego terrestre, con un estupendo corredor en la persona de James Cook y sin la necesidad de que su quarterback se ponga la capa de superhéroe cada domingo. Entonces, todo eso son, creo que, elementos favorables para los Bills. Ya los derrotaron en temporada regular. No es nuevo que lo hagan en temporada regular. La gran interrogante y el gran desafío para los Bills está en ganarles en playoffs, que es donde no han podido hacerlo, aún teniendo la ventaja de jugarlo en casa. Esa sigue siendo la gran interrogante para Buffalo. Pero línea por línea los veo tan capaces o hasta superiores en algunos rubros con los Chiefs. Déjame añadir, Iker, de todo lo que ha dicho Ciro, que tiene toda la razón, que creo que de la era McDermott estamos ante la mejor versión de la línea ofensiva de Buffalo. Además, claro. Nunca ha sido tan imbatible como este año la línea ofensiva de Buffalo. Tanto es así que es el equipo que más y mejor corre under center y el que mejor pasa cuando están en formaciones jumbo. Eso tiene mucho que ver con lo que decía Ciro de correr primero, claro. de que ellos salen. Ya no tiene siempre que arriesgar y puede tomar pases. Pero bueno, van 4-4 en el histórico con Mahomes y Allen. El problema es que es 0-3 contra los Bills en los playoffs. Es el monstruo final, el de la pantalla final, el jefe final. Claro. Y no está descartada la posibilidad de que Buffalo pueda alcanzarlo. O sea, Kansas City si tropieza y Buffalo gana un partido, emparejan su récord y en el criterio de desempate está del lado de Buffalo porque ya les ganó en temporada regular. No está todavía fuera del alcance la posibilidad de que Buffalo quede como número 1 en la siembra de la conferencia americana. Aunque el año pasado sucedió el partido en Buffalo y se perdió, es absolutamente crucial esto. Crucial. Ir a Arrowhead es ir al matadero para Buffalo y no. Estos últimos 5 partidos, que los Bills sean capaces de conseguir el Seed 1, me parece crucial para estos playoffs. Vivir con la tranquilidad de tener la división ganada la jornada de acción de gracias ayuda a los. Ayuda. Es que esta división se ha caracterizado en las últimas más de 2 décadas porque si hay un equipo bueno, los otros 3 decidan no competir. Entonces, bueno, es la tradición de la AFC este. Cierro con una pregunta que evidentemente no es fácil de contestar, no tenemos certezas en los inicios del mes de diciembre, pero, Pepe, ¿crees que es el año en el que los Chiefs caen y no llegan o no ganan el Super Bowl, o van a hacer el three-peat? Dado que ya lo creía el año pasado, con gran acierto, como de costumbre en mis predicciones, sí, creo que caen. Además hay un punto estadístico que no sirve de nada. Yo sé de sobra que no sirve de nada. Cada año es uno, cada equipo es uno. Lo decía mucho Bill Belichick en la época de la dinastía de los Patriots. No nos llaméis dinastía. Cada año empezamos prácticamente de cero. Perdieron más de lo que ganaron. Sin duda, pero que luego además que cada equipo de cada año es muy particular. No tiene que ver con el de 2023 o con el 2022 o con el 2019. Es justo el de este año. Pero no ha habido un tricampeón en la NFL moderna por algo. Esto es muy, 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 muy difícil. O sea, solo esa idea ya te tiene que hacer pensar que en caso de apostar, y dado que nadie sabemos nada, no apuestes a que lo van a conseguir. Pero luego además viendo el juego y viendo a esos 3 equipos, sobre todo Filadelfia, Detroit y Buffalo, mira, con pura lógica creo que es más probable que la gane alguno de estos que la ganen ellos. Ciro, ¿hacen historia? ¿Ganan 3 seguidas? ¿O van a caer por el camino? Wow, mira, ya que mencionan a Bill Belichick, tomo otra frase de Belichick. A partir de Thanksgiving empieza
una nueva temporada o empieza la verdadera temporada de los campeones, ¿no? Diciembre es el mes de los campeones y yo quiero esperarme a ver ese mes para los Kansas City Chiefs y sí creo genuinamente, porque lo he visto un montón de veces, que si estás en las manos de la mejor mancuerna head coach, quarterback, entonces sigues teniendo sólidas posibilidades. Y no lo digo porque mi pronóstico de septiembre, que es con el que me voy a morir hasta donde llegue en esta temporada, fue Kansas City contra Green Bay. Di más valioso a Patrick Mahomes, pero eso no va a ocurrir. Eso me queda muy claro. Pero sí fue Kansas City Green Bay. Pensé que Green Bay iba a madurar mejor. Quiero verlos ahora contra Detroit, pero va a estar complicado. Pero bueno, apelando a eso que dijo Belichick, después de Thanksgiving es que empieza un nuevo corte de caja y esos que ya van perfilados, entonces o se van para arriba o se van para abajo. Quiero pensar que Kansas City tiene escalones todavía para seguir adelante, porque también creo que aunque tienen carencias, pueden jugar con lo que tienen mejor de lo que lo han hecho últimamente. Entonces, me voy a morir con la mía y voy a mantenerme en que Kansas City gane el Super Bowl. A estas alturas de la película, Pepe, ya sabemos que no podemos descartarlos, no podemos... No. Evidentemente tienen todas las opciones para ser campeones, pero yo realmente estoy con los dos. Creo que tienen todavía margen de mejora, pero creo que son más vulnerables que nunca, o al menos tengo más dudas que nunca. Nos queda un poquito más de un mes de temporada regular y sobre todo unos playoffs que se presentan apasionantes para descubrirlo. Es difícil mojarse menos que tú. Oye, no, pues estoy presentado. Por favor. Yo creo que caen. Para que los espectadores tengan claro qué clase de pronosticador soy, ¿vale? Esta Super Bowl en agosto yo dije que iba a ser Cleveland Browns, Detroit Lions. Ese es el caso que se me puede hacer a mí, ¿vale? De ningún asunto. Bueno, el 50% es bastante sólido. Sí, y Detroit no está mal. No, para nada. Por eso. Para nada. Yo les digo una cosa ahora que estamos en eso de lo que te gustaría. Vaya, me gustaría que se cumpliera mi pronóstico, claro está. Pero les digo una cosa, me encantaría que ganaran los Bills de Buffalo. Me encantaría. O sea, yo veo el talento y cómo sigue evolucionando Josh Allen. Me acuerdo muy bien de su primera campaña. Yo sé que es para hablar de Kansas City, pero tomo 30 segundos. ¿Estamos bien? Sí. Me acuerdo de la primera campaña de Josh Allen. Me acuerdo de la historia de Josh Allen. Cuando saliendo de high school mandó cuantas solicitudes fueran posibles para que alguien le tirara un lazo y le ofreciera una beca a nivel colegial y terminó en Wyoming. Exacto. Y después, cómo empezó en la NFL y lo veo cómo ha evolucionado favorablemente en su toma de decisiones y también ahora en estar en un ecosistema más productivo, más funcional para él, que digo, si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Me encantaría que este equipo ganara un Super Bowl, de verdad se los digo, aunque también me gustaría que se cumpliera mi pronóstico, pero no me disgustaría en lo absoluto que Buffalo se coronara. Vamos a quedarnos con esta última, con la de los Buffalo Bills. Siguiendo con mis dotes de pronosticador, yo que analicé para el diario AS el draft, y como sabe la gente en España, soy fan acérrimo de los Buffalo Bills. Yo literalmente lloré cuando escogieron a Josh Allen. De tristeza, de cómo pueden equivocarse. Y ahora le adoras. Ahora le adoras. No. O sea, soy malo, pero no tan terco, quiero decir. Soy capaz de asumir mis errores. Es difícil que te caiga mal, Josh Allen. Creo. Josh Allen es un personaje increíble. Aparte de jugadorazo, es un tipo que para cualquiera que somos fan de los Bills es un héroe, faltaba más. Sí. Se acaba de comprometer, además. Sí, entonces, venga. Sí. Qué bonito el amor, Ciro. Qué bonito el amor, claro que sí. Que le regale un anillo. Sí, uno del Super Bowl. Eso es. Por terminar, yo creo que todos coincidiremos en que un Super Bowl Detroit-Buffalo sería... No. Todos lo amaríamos. Todos. No, yo no. Bueno, sí, no. Ya porque quieres que ganen ambos. O sea, me rompería el corazón que no son mis dos equipos, porque soy de uno, pero el otro, que tengo cariño, es Detroit. Me rompería el corazón que después de un siglo de miseria y desastre y derrotas, tuviese que vivir la derrota de uno de los dos. Pero por favor, ¿por qué el destino me jugaría eso a mí? Pero sí que parece que vamos encaminados a ello, sí. Los Eagles, por un lado... perdón, Ciro, sí, termina. No, solo eso te iba a decir precisamente, que veo
en mejor momento a Filadelfia. Con Ahora todo y sí. que se les lesionó Brandon Graham hace algunos días y que está fuera por el resto de la campaña, su jugador más veterano, y que perdieron a Fletcher Cox y que perdieron a Jason Kelsey, los veo muy sólidos, muy profundos y con una identidad que han recuperado a la ofensiva y a la defensiva. Lo de Vic Fangio me parece extraordinario. La adición de Zach Bond en los linebackers, los dos novatos que tomaron en sus 2 primeras rondas de draft, cuando habían sido una de las 2 peores defensas contra el pase. Me encanta Detroit, amo su historia, les tengo todo, de verdad te lo juro, tengo amigos que le van a Detroit, pero hoy veo más fuerte a Filadelfia, genuinamente. Las 20 lesiones, más de 20, digo 20, más de 20 lesiones que tienen los Lions ayudan a reforzar esa idea. Ciro, terminaba con esto. Eagles por un lado, pero sobre todo unos Kansas City Chiefs que ven una oportunidad histórica de ganar 3 anillos consecutivos, son las principales amenazas de ese Super Bowl Bills-Lions. Pero bueno, ya le hemos dado una vuelta a los Chiefs. Pensamos que todavía podrían llegar, sabemos que son más vulnerables que nunca. Pepe Rodríguez, mil gracias por No, a pasar por vosotros. aquí. Ha sido un honor y un placer compartir este rato con vosotros, incluso con el productor que está detrás de las cámaras. Con el que pasas muchas horas los domingos. Ciro, para nosotros es un lujo y es un placer y ha sido una charla maravillosa entre los tres. Te agradezco que hayas pasado por Mundo Fútbol Show. Al contrario, Iker, el gusto ha sido mío. Pepe, te mando un abrazo, les agradezco mucho la invitación y aquí estamos. Viene lo mejor y estaremos pendientes. Gracias. Lo mejor de la NFL, efectivamente, es lo que nos viene por delante. Esto ha sido Mundo Fútbol Show. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Hasta la próxima.